Fue mi padre que, como ya dije, era químico, él tenía una gran admiración por la calidad científica de las investigaciones en ese campo de los alemanes, y fue por eso que me puso en el colegio alemán, en una etapa anterior al nazismo, por supuesto. Pero el nazismo empezó cuando yo estaba en el colegio. Y eso que tú dices, ¿no?, que sí que estábamos discriminados, los alemanes o los que venían de familia alemana estaban en las clases A y nosotros en las clases B. Y claro, una de las consecuencias de esa discriminación es que en casi todos los recreos nos agarrábamos a trompadas, ¿no?, la clase A con la clase B. Bueno, pero yo me sentía tan solidario con los otros uruguayos que estaban en el colegio alemán, que ocultaba a mi padre eso del nazismo que empezaba y que ya nos hacían saludar con el saludo nazi y todo. Y hasta que llegó un momento en que ya no fue posible ocultarlo y mi padre inmediatamente me sacó del colegio porque su admiración por la química alemana no llegaba al nazismo, ¿no? Yo fui empleado público y era taquígrafo del Contador General de la Nación, y también después fui muchos años empleado de una empresa inmobiliaria muy importante en la que entré como pinche último de contaduría y terminé siendo gerente hasta que un día me aburrí y volví al periodismo otra vez. Yo desde niño ya escribía poemas, cuentos, novelas. Incluso de niño escribí una novela de capa y espada que se llamaba El trono y la vida. Y yo qué sé, tenía 8 o 9 años, ya sacaba un diario. Así aprendí a escribir a máquina solo, pasando mi diario y lo vendía en el barrio a todos los vecinos y amigos que se divertían mucho con el diario mío, ¿no? Así que, francamente, la inclinación literaria vino desde la infancia. A mi mujer la conocí cuando yo tenía 14 años y ella 13, ¿no? Y estudiamos juntos un tiempo, de modo que fue una relación casi de adolescentes, casi niños, ¿no? Porque éramos casi niños. Y además, mi padre era muy amigo de mi suegro, había una relación familiar muy, muy estrecha. Uruguay vivió una larga temporada de buenos dividendos nacionales. Pero lo curioso es que esos dividendos no venían del propio quehacer nacional, sino más bien de las guerras lejanas, que precisaban nuestra carne y nuestra lana y valorizaban nuestra carne y nuestra lana. Entonces vivimos un poco, nuestra vida estaba un poco basada en las muertes lejanas, ¿no? Y todo eso, como no se explicaba bien al pueblo uruguayo, generó un autoconvencimiento y hasta un hipócrita convencimiento de que se debía a nuestros méritos. Y no se debía a nuestros méritos. Se debía en parte, por supuesto, a méritos nacionales, pero otro se debía a situaciones internacionales. Y bueno, entonces a medida que la situación se fue endureciendo en lo económico, aparecieron entonces los endurecimientos políticos. Y con los años, el pueblo, la clase trabajadora, incluso la clase media, fue tomando otra conciencia de los quehaceres políticos y de las ideologías políticas. Y entonces ya fue muy difícil manipularlas, ¿no?, simplemente con los medios de información. Y entonces, aparentemente, para esas fuerzas de derecha que no han querido, no han sabido afrontar un confrontamiento que se venía cada vez más cercano dentro de lo que podía ser un enfrentamiento pacífico, bueno, entonces tomaron el camino de un estado de fuerza, que es el que actualmente se vive en mi país. Una época en que, digamos, toda nuestra generación, que la llamaban la generación del 45, de algún modo se agrupó alrededor de dos revistas, la revista Número y la revista CIR. La revista CIR, que ellos a sí mismos se llamaban entrañavivistas, digamos, ¿no?, eran muy dados a escribir sobre el campo uruguayo, ¿no?, sobre lo nacional. No leían en casi ningún otro idioma que no fuera español. Nosotros casi todos leíamos en inglés, francés, alemán, italiano, así nos preocupaba mucho la literatura extranjera y nos preocupaba poco lo nacional. Pero curiosamente, cuando las cosas empezaron a poner duras en nuestro país, la frontera atravesó las dos revistas, ¿no? Y la mayoría de los integrantes de la revista Número se inscribieron entusiastamente en los problemas nacionales, y los de la revista CIR empezaron a colaborar con la derecha.
Y a partir de ese momento creo que fue muy importante para todos nosotros el rigor que aprendimos en la literatura europea, porque lo aplicamos a la realidad nacional. Los poemas de la oficina salieron en un momento, y a eso atribuyo yo más que nada el éxito, más que a la calidad que puedan tener los poemas, que los poetas en ese entonces escribían en Uruguay sobre corzas y gacelas, incluso sobre una fauna y una flora que ni siquiera existía en el Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, y la gente, los poetas no vendían nada, no vendían ningún ejemplar, simplemente se los regalaban unos a otros, ¿no? Y el público no demostraba ningún interés por la poesía de esa generación, que era la generación del centenario, aunque sí había demostrado mucho interés por la generación del 900, que dio a Delmira Agustini, a Julio Rey Sigmar, a Eugenia Ferreira, etc., que son grandes valores, y que nosotros reivindicábamos mucho esos valores de la generación del 900, un poco por encima de la generación del centenario. Bueno, y yo publico ese libro, y yo atribuyo el éxito del libro, porque yo fui el primer sorprendido que en 15 días se agotara, era una cosa insólita en mi país, que un libro de poemas se agotara en 15 días. Inmediatamente apareció otra edición, a que por primera vez la gente se reconocía en los poemas. Bueno, estos hablan de nosotros, estos poemas hablan de nosotros, ¿no? Y un poco eran las opiniones que me llegaban, y bueno, por fin alguien escribe sobre lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso también digamos, ese libro apareció contemporáneamente con dos libros, digamos que complementarios de ese en otros géneros, que fue La Tregua en novela y Montevideanos en cuento. Una de las cosas que más me golpeó, ¿no?, es al recorrer los museos en Europa, encontrarme con que pintores que yo conocía por las reproducciones no me gustaban tanto. Y en cambio pintores que no me habían gustado en las reproducciones me gustaban en los cuadros originales. El caso de Rembrandt, por ejemplo, ¿no?, que para mí fue un descubrimiento, porque claro, esos medios tonos y oscuridades y claridades que tiene Rembrandt es dificilísimo de captar en una reproducción por mejor que sean. Sobre todo, eso fue digamos, las visitas a los museos que así anduve uno tras de otro en todos los países, fue una de las cosas que más me importó de ese viaje. Voy a los Estados Unidos y realmente lo que a mí me convirtió al antiimperialismo fue mi visita a los Estados Unidos. Fue una cosa así que me conmovió, me chocó tremendamente, y fundamentalmente eso fue, por ese lado fue que entró la cosa, la discriminación con respecto a negros, puertorriqueños, chicanos, etc., ¿no? Yo me acuerdo que un día que me había invitado a almorzar un poeta negro en Washington, y yo le hacía preguntas y preguntas, ¿no?, sobre el problema de los negros en los Estados Unidos. Y entonces me dice de pronto, ¿usted sabe? Dice, a mí siempre me ha llamado la atención que los latinoamericanos siempre vienen y nos preguntan sobre el problema de los negros en los Estados Unidos. Y yo he llegado a preguntarme por qué, dice, y ahora he llegado a una respuesta. Y es porque el Departamento de Estado los trata a ustedes igual que a los negros. Bueno, ese libro es un poco, es también es el primer resultado de mi viaje a los Estados Unidos. Con ese viaje a los Estados Unidos yo veo con otra óptica la propia realidad nacional. Veo también la influencia que está teniendo, la influencia norteamericana que está viendo en el país y considerando los efectos negativos que esa influencia tiene. Pero sobre todo y fundamentalmente, y como creo que lo digo en el prólogo, es un momento en que yo tengo una cantidad de problemas, de dudas, de preocupaciones con respecto al Uruguay. Y la forma que encontré de llegar a respuestas, como me ha pasado otras veces, a veces no con un ensayo, sino con un poema o con un cuento, es escribir sobre ese problema. Entonces no sé por qué, parece que funciono mejor en la solución de los problemas cuando yo mismo escribo sobre eso. Y bueno, creo que ese libro contribuyó a que yo mismo esclareciera mis ideas en relación con el momento del país. Y aparentemente ayudó también a que otros lo esclarecieran, porque es uno de los libros que más rápidamente se multiplicaron las ediciones. Yo tengo dos etapas de renuncia de premios en el Uruguay. Una, la primera, que fue a los premios del Ministerio, que ahí fue sencillamente porque los representantes de los autores que concursaban
Su representatividad en el jurado era solo de una sociedad de escritores en la cual nosotros no nos considerábamos representados. No era de todos los escritores en general. Entonces 50 escritores firmamos y renunciamos a presentarnos en esas condiciones. Más adelante, no recuerdo en qué año fue, entonces ya por razones políticas, yo renuncio también a los premios municipales, a los cuales no estaba comprendido en la renuncia anterior, pero entonces ya por razones políticas, por supuesto. A la beca Guggenheim renuncio incluso para dejar bastante aclarado mi posición en relación con los Estados Unidos, ¿no? Yo la primera vez acepté una invitación, fui, vi lo que era, y entonces me parecía que no era ético volver a aceptar una invitación de Estados Unidos. En el 68, la Casa de las Américas me ofreció, como estuvimos hablando de la necesidad de crear un centro de investigaciones literarias dentro de la Casa, me ofreció la oportunidad de fundarlo y dirigirlo y formar gente allí. Bueno, entonces yo acepté y estuve 2 años y medio en esa tarea, entre el 68 y el 71. Después, bueno, una vez que ya toda la gente estuvo formada y todo marchando y publicándose las cosas, me volví al Uruguay, ¿no? Y además en ese momento estaba un momento muy interesante el Uruguay, y tenía muchas ganas de volver. Y bueno, después pasando los años, con los sucesivos exilios que he tenido que afrontar, bueno, estuve primero en Argentina, allí fui amenazado de muerte, me tuve que ir. Después fui a Perú, de donde fui deportado, aunque después eso se solucionó, pero no me quedaron ganas de quedarme en Perú. Y entonces nuevamente Cuba me invitó a, entonces ya no a trabajar en lo mismo que estaba antes, ¿no? Sino a trabajar como asesor literario. Yo creo que no solo para mí, para la mayoría de los escritores uruguayos y diría para muchos latinoamericanos, pero especialmente para los uruguayos. La Revolución Cubana fue una cosa muy importante. Nosotros estábamos, como te decía antes, mirando mucho hacia Europa y hacia Estados Unidos, especialmente a Europa, y estábamos de espaldas a América, así se llama uno de los capítulos del País de la Cola de Paja. Estábamos de espaldas a América y en primer término de espaldas a nuestro país. Entonces la Revolución Cubana tuvo algún poder de atracción. Tal vez era la primera vez que el socialismo hablaba en español, ¿no? O que el marxismo hablaba en español. Lo entendimos mucho mejor y entendimos también mucho mejor nuestros problemas, los problemas del propio país. También el hecho de que a 90 millas de los Estados Unidos un país pequeñito como Cuba lo pudiera enfrentar y lo hubiera enfrentado con éxito, también nos daba esperanzas a todos los otros países de América Latina, aunque todavía esas esperanzas no hayan llegado a tener realización. Pero creo que fue importante en muchos sentidos, en cuanto a clarificar el ambiente continental y a clarificar nuestra inserción en la realidad nacional también. Yo llamo letras de emergencia a esa literatura, no panfletaria, pero sí política, que a veces uno escribe un poco presionado por una cosa de la realidad, ¿no? Por exigencias de la realidad. Entonces aquí hay letras de canciones, hay una fábula sin moraleja, que era un poco para esquivar la censura, hay cuentos inspirados en eso, hay algún discurso político también.